tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Otra versión más. Un gusto estar con mis amigos Alejandro Herrera, Aldo Rivera, con nuestros amigos técnicos. De veras, gracias por esta emisión más. Arrancamos la segunda transmisión de Dare History. Pero ya de lujo, ya con un equipo de producción de primera que nos están proporcionando aquí la ayuda del estudio, ¿no? Entonces, empezamos precisamente pensando en ustedes, más que nada, el poder convivir de mejor manera, el poder convivir de una manera más profesional. Vamos a tocar varios temas, los que ya anunciamos durante la semana, entre ellos lo de la Revolución Mexicana, por la fecha del día de hoy, que es 20 de noviembre. Vamos a hablar también con la licenciada Melissa Orozco sobre las pensiones para personas de la tercera edad, y obviamente que hablando precisamente de historia vamos a tener la presencia del licenciado Hugo Quedo. Entonces, Alejandro, algo que quisieras agregar en este inicio del programa. Bueno, pues nada más que saludarlos a ustedes, agradecer este espacio que nos están brindando aquí los técnicos, ¿verdad? Siempre por los profesionales, ¿no? Exactamente. Así es. Y sobre todo, pues que esperemos que sea de su agrado los temas que vamos a tomar hoy, partida, ¿verdad? Pues bueno, Jorge, empezamos. Así es, ya 108 años del arranque de la revolución, como estábamos ahorita platicando tras bambalinas, la visita del licenciado, del maestro Quedo, pues vamos a aclarar y a platicar de varios puntos que dieron origen precisamente a esa revolución mexicana, como el primer movimiento armado de gran envergadura del siglo XX, que incluso pues desembocó en la consumación y la construcción de una constitución que en su momento, 1917, fue considerada la constitución más moderna y precursora de libertades a nivel mundial, incluso por encima de constituciones de países de primer mundo como Alemania, con la constitución de Weimar de 1919, nosotros estamos hablando de 1917, y Chihuahua pues ha sido un estado punta de lanza en la historia de este país. No podemos dejar de lado el arranque de Cuchillo Parado como parte del debate revolucionario e histórico. No podemos también dejar de lado las celebraciones de septiembre y en julio, precisamente el 30 de julio, con el fusilamiento de Miguel Hidalgo. O sea, Chihuahua, si se fijan, esos hechos históricos y concatenándolo con el fusilamiento del padre de la patria, pues está en un lugar muy importante a nivel histórico. Tanta historia tenemos que hay que platicarla, que un edificio en el cual pasamos pues, nosotros todos los días, como lo es el Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, del estado de Chihuahua, está considerado entre uno de los 3 palacios de gobierno más emblemáticos a nivel nacional. Jorge, antes de continuar todavía con lo que tiene que ver con la historia, también tenemos otro tema que vamos a mencionar sobre la propuesta de bajar el número de diputados plurinominales a nivel federal en la Cámara de Diputados de 200 plurinominales a 100, es decir, 100 diputados de representación proporcional. Sabemos nosotros que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la Cámara Baja se compone por 500 diputados. Entre ellos, esos 500 son 300 de elección directa, hay 300 distritos en el país y hay 200 diputados que se eligen a través de las 5 circunscripciones que existen en el país. Nosotros pertenecemos, en el caso de Chihuahua, pertenecemos a la primera circunscripción, que abarca lo que son los estados de las Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, obviamente, Durango, Nayarit, Colima y Jalisco, Zacatecas también. El tribunal está en Guadalajara, por cierto. La sala regional. Entonces, nosotros a través de esta circunscripción elegimos a 40 diputados. Cada circunscripción va a elegir a 40 diputados para de esta manera las 5 circunscripciones con los 40 llegan a los 200, si no me está fallando las matemáticas. Dilo, los números. Licenciado en Derecho. Gracias a ello tenemos nosotros 200 diputados por elección indirecta, pues se van a elegir en rondas de porcentaje de votación cuántos diputados van a entrar por cada partido en cada circunscripción. En la propuesta que se está manejando es bajar de 200 a 100. Esto querría decir que por circunscripción
se van a elegir a 20 diputados en lugar de 40. Ese es el impacto que se tendría. No hay un impacto directo en la elección, porque la elección va a seguir costando lo mismo. Va a estar Es que sí son los cambios de cámara, Sí. estamos... Perdón. no, es parte, no, la verdad es lo Es que interesante, ¿no? estamos empezando en esto. Y es algo muy interesante. Y lo que comentan acá nuestros amigos los técnicos, un programa en vivo, pues hay que recordar cómo arrancamos primero con nuestra cámara, ahora estamos con varias cámaras y pues es parte de la adaptación, pero la verdad, nada como la adrenalina de estar en vivo, ¿eh? Bueno, entonces decimos pues que ya en lugar de 40 diputados por circunscripción estaríamos eligiendo a 20 por circunscripción. No se varía el precio en la elección, es decir, los costos seguirían estando lo mismo. Más sin embargo, lo que sí pudiese haber una variación es en el caso de los sueldos que se van a pagar, los monumentos que se van a pagar en el Congreso. No solamente en el caso de cada diputado, sino también los asesores que tiene cada diputado, las oficinas de enlace, si es que todavía están aprobadas para el presupuesto 2019 y subsecuentes. Entonces, y obviamente también otras prestaciones como son pagos de boletos de avión para viajar a los lugares de origen. En el caso del Estado de México creo que no les dan esa facilidad. No, pues es el área conurbada, ¿no? Claro. El efecto más bien sería a la hora de que, pues como comentas, ¿no? En los salarios, en los boletos de avión, en los pagos de telefonía celular, en los pagos extra, ¿no? Que sabemos que tienen muchos diputados plurinominales y de elección. Pues sobre todo lo que mencionó ahorita Aldo, ¿no? O sea, los estados que están en el área metropolitana, como se le menciona, el Estado de México, Puebla, Morelos, pues son estados que están francamente muy cerca, incluso el estado de Querétaro, la cabecera, la ciudad capital del estado de Querétaro está a 2 horas de la Ciudad de México, entonces ahí es diferente, ¿no? Sí, yo creo. ¿Y ustedes cómo ven? ¿Qué efecto creen que vaya a tener esto a largo plazo? Posiblemente un ahorro, pero no muy significativo. Obviamente que siempre va a ser importante cualquier clase de ahorro que tengamos, ¿no? Como contribuyentes que somos. Nosotros, el artículo 31 de la Constitución nos obliga a ser contribuyentes. Es donde nos da esa palabra tan maquiavélica, ¿no? Que es a contribuir con el gasto público. Entonces, obviamente que si vamos a tener un ahorro considerable a largo plazo, pero no a un corto plazo tan reflejado, ¿no? Recordando la época de estudios, ese 31 fracción cuarta, ¿no? Sí, el maestro como fundamento. El maestro Caraballo Valdés, me acuerdo que te lo pedía. Inolvidable maestro. Te pedía de memoria el artículo 31 fracción cuarta y el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Incluso con el maestro Martínez Hernández, también en constitucional, ¿no? No, hombre, olvídate. No. Maestro, tremendísimo. Un abrazo también a él, a su familia. A lo mejor nos puede sintonizar el hijo, que es muy afín a las redes sociales, Felipe. Saludos a Judith Maul. Felicidades. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños y pues felicidades por tanto tiempo y tanto aguante. Lo reconozco. Porque te aguanta a ti, ¿verdad? Exacto, no es fácil, lo sé. No. Nosotros lo aguantamos 1 hora a la semana y vean los estragos que nos provoca. Eso de 1 hora a la semana, no, pero sobre todo esa hora, en verdad que qué placentero, y sobre todo aparte de placentero, la adrenalina de estar en vivo, créanme que es inigualable, ¿eh? Sí. E interactuar con todos los internautas, ¿no? Que están en la red social y en la página del programa. Así es. Pues bueno, yo creo que sería bastante interesante, ¿no? Ver cómo se desarrolla esto, si lo aprueban o no, etcétera, ¿no? Sí, claro. Yo creo que se empieza pues, a gestar, valga la palabra, un adelgazamiento administrativo, ¿no? Dentro de los 3 poderes que son los encargados, ¿no? De manejar la estructura, ¿no? Van a ser interesantes cambios, ¿no? Los que se avecinan a partir del 1 de diciembre, si es que realmente se llega a cristalizar todas las propuestas 100 menos administrativas. 100 menos. 100 menos. Okay, 100 menos. Bueno, la licenciada Melissa Orozco me informa que ya está preparada para entrar con su fragmento sobre las pensiones alimenticias, sobre todo para personas de la mayores, ¿no? La tercera edad.
Sabemos pues que hay personas que están en abandono por parte de sus familiares, que tienen quien les pueda solventar. Entonces, de eso y más nos va a platicar la licenciada Melissa Orozco, maestra en Derecho Civil, próxima a titularse por esa maestría. Bueno, es pasante de maestría. Bueno, quisiera mandar un saludo muy especial a mi primo Rogelio Ríos, que nos desea todo el éxito del mundo, ¿no? Desde Ciudad Juárez. Saludos hasta la heroica Ciudad Juárez. Beto Albertis, que otra vez nos está sintonizando. Querido Beto, un abrazo. Muchas gracias y ahí esperamos tus comentarios, igual que la semana pasada. Bueno, podemos pasar ya con la licenciada Melissa Orozco en este momento. Tú entras con tu tema, Melissa. Si hay algunas preguntas. ¿Ya puedo hablar? Si hay muy algunas bien. preguntas, Melissa, te las vamos a estar haciendo. El nerviosismo de en vivo. Hola, pues mi nombre es Melissa Orozco. Vieron mi invitación que les estuve formulando en muchas ocasiones en muchos grupos. Vamos a hablar de pensión alimenticia, sobre hasta qué punto tienen la obligación los que son deudores alimentistas y hasta qué punto tienen derecho los que son acreedores. Estaban hablando mis compañeros que la pensión alimenticia para adultos mayores no se contempla mucho entre la gente de nuestros días. O sea, piensan que la obligación de los papás vienen siendo pues una obligación nada más, sí, pero nadie se acuerda de que también es obligación de los hijos el mantener a los papás. ¿Alguna pregunta hasta aquí para...? Por el momento no hemos visto alguna pregunta por parte del público, más sin embargo... Yo tengo una. Adelante. A ver. ¿A partir de qué edad empieza esto que estás platicando, Melissa? Bueno, puede empezar a partir de los 60 años, siempre que no tengan un ingreso los padres, o si tienen un ingreso que no sea suficiente para solventar todos los gastos, que vienen siendo medicamentos, ropa, comida, etcétera. Entonces, si tienen bienes, puede ser que no sean aptos para lo que viene siendo la pensión alimenticia, pero recordemos que a veces el tener una casa no es suficiente para poder solventarse los gastos de uno. Entonces, son obligados a dar pensión alimenticia tanto los hijos como los nietos, en caso de que no tuvieran los hijos capacidad o faltaran. Ya que si no son los nietos, también pueden ser los hermanos, o ya colateralmente en distintos de los grados. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? O la gente que nos está viendo aquí por vía live, alguna pregunta que tengan a la licenciada, con mucho gusto se las va a estar comentando. No, sobre todo el punto que menciona la maestra Melissa, nuestra colega y amiga, precisamente es de unos años para acá. Yo recuerdo a inicios del siglo XXI se empezó a poner un énfasis más particular a los temas de las personas de la tercera edad, ¿no? Como que empezó una lucha social que fue poco a poco desembocando en este tipo de lineamientos legales, ¿no? Exactamente, pero podemos recordar que la pensión alimenticia no nada más es, o sea, para lo que vienen siendo los menores. Recordemos que la pensión alimenticia es para evitar que alguien se quede sin la forma de alimentarse. Entonces, tanto como los papás tienen derecho, como los abuelos tienen derecho a exigirle a los nietos, como los hijos pueden exigirle a los papás, pero sin falta de los papás, pueden exigirle a los tíos o le pueden exigir a los hijos de los tíos, o sea, dependiendo cómo exista tal necesidad. Pero esto nada más es cuando está la falta de alguno de los padres, se exige primeramente a los abuelos. Si no están, pues ya se van con del parentesco de grado colateral. ¿Sí? Ahora, los abuelos o los tíos nada más tienen obligación de mantener a los menores hasta los 18 años, a diferencia de lo que viene siendo los papás actualmente, que son hasta que tengan su oficio que viene siendo profesional, o sea, licenciatura. Terminando licenciatura, entonces ya no tienen obligación de pagarle a los hijos. También cuando se casan o cuando dejan de estudiar después de los 18 años y se ponen a trabajar, entonces se entiende como que ya no hay necesidad para pagar pensión alimenticia. Un punto que me gustaría tocar es de que normalmente los padres creen que no deberían de demandar a los hijos porque serían malos padres. Pero recordemos que los hijos no se tentaron el corazón para demandarles la pensión alimenticia
y no se tentarían para demandarles la pensión alimenticia, porque es un derecho que tienen los hijos de pedirlo, así como posteriormente va a ser un derecho que tienen los padres de que los hijos les den la pensión alimenticia. Una pregunta, Melissa. Aquí la Muy voy a bien. leer de parte de Berto Albertis. Hola, Albertis. Licenciado Orozco, saludos. Y mi pregunta sería si además de la pensión se tiene que brindar algún tipo de cuidado en los adultos que aún no pasen de esa edad y estén con alguna discapacidad derivada de algún accidente o enfermedad. Sí, recordemos que los alimentos no nada más vienen siendo la comida, sino que también todo el servicio médico que se requiera. Entonces, igual como es cuando los padres tienen un hijo que es discapacitado, tienen que brindarle pensión alimenticia de por vida, porque son los que no pueden solventarse por sí mismos. Igual acá, cuando el papá tiene una discapacidad, tienen que estar manteniéndole los hijos a lo que viene siendo el papá. Ahora, en cuanto a la forma de que se va a mantener al papá, es de que no es de que cada hijo va a dar una parte igual por ejemplo, digamos que necesita unos 10,000 pesos al mes. Si son 4 hijos, no va a ser 2,500 a fuerzas por cada hijo, sino que se va a hacer un estudio socioeconómico para ver quiénes pueden aportar cierta cantidad. Entonces, digamos que el que gana más va a aportar más cantidad y el que paga menos va a aportar menos cantidad. Pero, sin embargo, el que se quede con el papá en su casa, él no necesariamente va a tener que aportar, porque él ya le está dando lo que viene siendo el hogar, está dándole los alimentos, etcétera, sino que los hermanos, los demás hermanos son los que van a tener que aportar lo suficiente para seguirlo pagándole lo que viene siendo una pensión alimenticia y que pueda vivir de una manera, pues, adecuada, ¿sí? Ahora, en los papás no se tiene que pagar las salidas, ¿eh? Eso nada más es para los menores. En los menores sí se tiene que pagar lo que viene siendo el esparcimiento, porque pues están en una edad de crecimiento. Sin embargo, en los papás pues, no le van a pagar la salida a la cantina o al casino, etcétera, etcétera. Eso ya es suyo. Así no. Eso ya sería, pues, si quieren los hijos, no obligatorio, ¿verdad? Es que finalmente, en el caso de los hijos, están en formación. Exacto. Acá en el caso de los padres, de los adultos mayores, ya están formaditos, digamos. Entonces, parte de la formación es precisamente un sano esparcimiento que va a estar bajo el cuidado de los padres o tutores, ¿no? Exacto. Siempre esos puntos, cómo son importantes, cómo existe, la verdad, mucha información que no llega de manera tan amplia, ¿no? Tan concreta, pero pues siempre la licenciatura en Derecho, una carrera tan humana, nos permite estudiar y abundar en temas tan delicados, ¿no? Como lo es precisamente el tema que la licenciada Melissa Orozco está tratando, ¿no? Aquí entre las cámaras de Ver History. Sí, es que estaríamos pensando que es normal y debería ser voluntario de los hijos el mantener a los papás, porque si ya les dieron la vida, si ya los mantuvieron sanos y les dieron la educación, pues por pura gratitud deberían de mantener a los papás. Sin embargo, pues normalmente no es así y se vuelven en ocasiones los hijos muy egoístas. Parece ser que al momento que estábamos hablando de lo del esparcimiento de los padres, Erika Orozco reaccionó y dijo, le voy a decir a mi mamá. Sí, eso es parte de... Sí, Preguntan. Dice Erika Orozco pero ¿qué pasa cuando los hijos no pueden dar una pensión? ¿Se les obliga como a los padres? Exacto. Se le tiene que hacer el estudio socioeconómico y ver con cuánto es lo que se puede aportar cada hijo y entonces se le haría un descuento ya sea a la nómina o se le fijaría una cantidad fija para que se le estuviera entregando ya sea quincenal o mensualmente. Entonces sí es una obligación igual que a los padres. Muy bien. ¿Qué más quisieras agregar, Melissa, sobre el tema de la pensión alimenticia? Y retomo, lo mismo, intenten no ver a lo que viene siendo un conflicto para pedir la pensión alimenticia como eso, como un conflicto, como una pelea, como el pelearme con los hijos para que me paguen. No, simple y sencillamente estás defendiendo un derecho que con el transcurso de los años en lo que uno estuvo dando pensión alimenticia, tiene el derecho de recibirla. Entonces, como dice la ley, el que da tiene derecho a recibir. Por consiguiente, no es una pelea, sino simple y sencillamente es exigir lo que por derecho les corresponde. Entonces... Bueno, también agregar que a Melissa Orozco también se le puede contactar a través de su Facebook personal, también por parte de lo que es la página de Facebook que se llama Río Abogados, Rivera y Orozco y Asociados Corporativo Legal. ¿Algún teléfono que deseas proporcionar? El teléfono sería el
El 614-247-5331 es mi celular, pues si desean agendar alguna cita para poder llevarles un procedimiento. O el teléfono del despacho. Sería el 418-7602 con nada 614 aquí en Chihuahua. Disculpen, no me marco el despacho muy seguido, así que no me lo sé de memoria para No, que... y los celulares, pues también ya trae los famosos programas de Sígueme, ¿no? Y todo En el eso, y, pues, pues, ya es más complejo. 418. Entonces, 76. pues igual si desean agendar 02. alguna cita por medio electrónico, ahí lo agendaremos y les pondremos qué fecha podemos ponerla. Pueden solicitar cita por la vía, agregando su teléfono y ya nos contactaríamos con ustedes. En el siguiente programa estoy pensando en que un avance hablar sobre los convenios en materia familiar, hasta qué punto puede afectarles y qué es lo que se debe de observar al momento de las negociaciones, porque en ocasiones nos excedemos a ofrecer, no sé, les ofrezco el 50% y les ofrezco que les voy a pagar la colegiatura, etcétera, pero después se les empieza a dificultar y ya no lo pueden modificar. Entonces, para evitar ese tipo de cuestiones, la siguiente programa vamos a estar hablando sobre los convenios en materia familiar. En verdad, muchas gracias, Melissa, qué interesantes ustedes. Estos temas, sobre todo temas tan comunes, tan de la comunidad, ¿no? Sí, y que muchas veces está uno sufriendo por ese tipo de circunstancias, pero no consideramos que podamos obligar a los hijos. Ahora, en esa cuestión, cuando es el hijo el que quiere obligar a los hermanos y el papá no quiere, lo que pueden hacer es que nos acerquemos con un ministerio público para que haga la exigencia necesaria. Pero ya se acercaría a un abogado, el abogado redactaría el escrito y ya haría lo que se debe de seguir los pasos. Melissa, ¿cómo consideras que estamos sabemos que el estado de Chihuahua es el primer lugar en divorcios, pero en pensión alimenticia, ¿cómo ves el impacto de las pensiones alimenticias en los juzgados? Bueno, la verdad es que yo lo considero que es un poquito lento la reacción de los juzgados, porque en ocasiones hay alguna urgencia y intenta uno, por ejemplo, en un proceso que ya terminó, el código señala que se puede hacer por vía incidental. Sin embargo, por la simple razón de que no están de acuerdo, lo mandan a juicio ordinario, que se tiene que esperar a que se turne el expediente, se radique el expediente y ahí ya perdemos 2-3 semanas que el menor no está recibiendo pensión alimenticia. Ahora, cuando el papá está solicitando el proporcionar pensión alimenticia, también ponen muchísimas trabas. Entonces, sí me gustaría aconsejar de que se intentara ver la forma de agilizar este tema, porque si bien la separación de la persona en cuanto a violencia familiar, lo que viene siendo el divorcio, etcétera, o sea, sí es urgente, pero la pensión alimenticia estamos hablando de lo que va a comer un menor. Entonces, se le carga mucho la mano a la mamá o al papá en algunas circunstancias, y el hecho de que no respondan a tiempo provoca muchos problemas de que se endeudan. Claro que después puede cobrarlo la mamá lo que provocó para endeudarse al respecto, pero hay personas que no tienen la capacidad de sacar algún crédito. Entonces ahí sí, aquí en Chihuahua hay un índice muy alto en cuanto a lo que viene siendo las pensiones alimenticias, porque pues siempre quieren estarlo rebajando, o sea, rebajar mucho la pensión alimenticia, sobre todo en los menores, porque ya sea que intenten reconocer hijos para bajar la pensión alimenticia, porque tengan otros hijos con tal de bajar la pensión alimenticia, que a largo plazo saliendo la misma, ¿verdad? Pero hay que intentar hacer una conciencia de que si bien lo hicieron los dos la criatura, los dos están obligados a pagar lo que viene siendo la pensión alimenticia. Entonces, también, si ustedes estuvieron viviendo de las costillas de sus papás, también tienen derecho a que ellos vivan de sus costillas un ratito. Entonces, pues eso sería todo por el momento, para dejarlos que continúen con el blog. No, muchas gracias, Melissa. Muchas gracias. No, ustedes por invitarme, y nos vemos el próximo martes a las 8 igual. A las 8 A las 8 por este canal, viendo sobre los convenios en cuanto a lo familiar. ¿Sí? No, gracias a ti, colega y amiga. Ok, y a mí no me entrevistaron como ustedes, ¿eh? No, Perdón. Antes de que se vaya Melissa, nada más para que nos diga, Melissa, ¿dónde naciste? Ay, no. Bueno, pues tengo muchas patrias. No vamos a hablar de cuándo naciste. No soy tan vieja, ¿eh? Así no, y me veo más joven que tú. No, pues en Guadalajara, Jalisco. Eso no es un gran logro. Ay,
Ay, me veo más joven que tú también, ¿eh? Así no, de que que algo, todos, pues, que ustedes. Así. Ahora resulta que No, usted le dijo la olla. No, pues en Guadalajara, viví un tiempo en Tijuana, me fascina Tijuana. Y aquí ya llevo 14 años viviendo aquí en Chihuahua. Hice nada más mi licenciatura aquí, toda la escolaridad la viví en distintos lugares. La licenciatura en la Facultad de Derecho, en la UACH. Hice el posgrado en la UNEA, de Derecho Civil. Estuve trabajando un tiempo en el como voluntaria en el Centro de Investigaciones Jurídicas con la doctora Patricia González Campos. Patricia Cobos. Cobos González. Cobos Campos, perdóneme, doctora. Y la hija, la maestra Claudia González Cobos. Muy buenas personas, la verdad. Son mi inspiración para hacer la investigación. Me encanta la investigación. También estuve en una notaría, la Notaría 28. Y pues ahorita estoy haciendo la tesis para la titulación de la maestría del Derecho Civil. ¿Cuánto tiempo tienes litigando por tu cuenta, Melissa? Bueno, empecé en el bufete jurídico gratuito de la UACH desde el 2009 aproximadamente. Seguí litigando con el licenciado Eleazar Lara Molinar. No, Eleazar Lara Mijares, perdón, se me fue el nombre. Después estuvimos litigando el licenciado Aldo Ranulfo Rivera Brundel, que está aquí conmigo, y hasta la fecha seguimos litigando en nuestro despacho Río Rivera Orozco, que están bienvenidos, ya están los teléfonos para cualquier situación. Entonces ya llevo litigando aproximadamente 9 años, en donde la verdad mi pasión es el litigio. Nunca me ha gustado estar en algún departamento o algo de gobierno, porque la verdad no me gusta estar en escritorio, me gusta investigar, me gusta el ayudar a las personas, el ver cómo logras resolverles problemas que los estuvieron aquejando, es lo más satisfactorio. Y les aseguro que pelea por cualquier cosa en la casa. Imagínense cuánto va a pelear por ustedes en los juzgados, ¿sí? Una pregunta para ti, Melissa Orozco Álvarez. ¿Qué significa ser abogado litigante? Ser como un superhéroe, así nos ven. Porque recuerden que cuando uno es litigante tienes en tus manos la propiedad, los bienes, la propiedad, la libertad, o sea, hasta la familia, o hasta los hijos de tu cliente. Entonces, es muy importante trabajar de una manera ética, jamás irse por el modo más fácil ya sea haciendo fraudes o haciendo mal, o sea, manejar mal las pruebas. O sea, siempre plantear la verdad, porque el juez no sabe lo que está pasando. Entonces nosotros somos los que les estamos diciendo qué es lo que pasó, por qué tiene derecho a exigir tal acción el cliente, etcétera. Entonces, un abogado viene siendo el canal de información entre el cliente, lo que quiere el cliente, para que entienda, hacerle entender al juez lo que él quiere. Entonces, aplicamos lo que nos está diciendo el cliente, vemos en la ley en qué hipótesis entra, y de ahí ya lo mandamos a lo que viene siendo un proceso judicial. Entonces, realmente nuestro trabajo, aunque estamos muy, nos ven mal, porque a veces piensan que un abogado es el que roba, pero no, realmente un abogado es el que va a estar defendiéndolos ante cualquier situación que se les pueda presentar. Bueno, pues pues muchas gracias, Melissa, muy interesante todo, muy interesante tu carrera hasta ahorita. Esperemos que sigas cosechando más éxitos, ¿verdad?, alrededor de toda esta cuestión profesional que es el ser abogado. Quisiera mandar saludos a Julián Chávez, a Cielo Azul, que también nos manda saludos, a Alicia Ávila, la licenciada Fátima Guzmán, Hola, Fátima. te manda a felicitar. Muchas gracias, Fátima. Pues bueno, yo creo que le damos pie o cabida a nuestro próximo invitado, ¿no? Así es, el maestro Oquedo, que nos viene a platicar precisamente pues el tema que ha estado en boga todo este día, desde la mañana, ¿no?, que nos tocó ver parte del contingente del tradicional desfile revolucionario aquí en la ciudad de Chihuahua. Bueno, se replicó en todo el país, ¿verdad? Pero, así es. Pero pues nos tocó ver parte de los contingentes, y es un gusto tener a alguien que, aparte de ejercer como docente, otra de sus pasiones es la historia patria, ¿no? Así es. Qué gusto tenerte aquí con nosotros, maestro Oquedo. Un gusto estar con ustedes, licenciados. Le agradezco al licenciado Cimental, al licenciado Rivera, al licenciado Herrera la invitación de estar aquí con ustedes. Y vamos a platicar y saliéndonos un poquito
como si fuéramos el tradicional libro de historia. Vamos a platicar de las cosas que le interesan también a la gente, de la cultura y las tradiciones de este movimiento revolucionario, que tanto le ha dado de qué hablar a nuestro país y que sigue estando siempre en la mente de aquellas personas, inclusive mayores. Recordábamos ahorita platicando el licenciado Cimental y yo, este movimiento nos dio demasiado como país, tradicional, culturalmente, en historias. Y recordamos, no me podrán dejar ustedes mentir, que por ejemplo, todos los abuelos, todos los papás están atraídos por este tema de la historia. Que yo conocí a Pancho Villa, que yo conocí a Pascual Orozco, que yo anduve por acá, que Villa anduvo por este poblado, que enterró un tesoro por aquí, que hizo unos túneles para llegar al Cerro Grande, etcétera. Es tan rico, ¿sí? Esta tradición de la historia de la Revolución Mexicana. Y cómo empezó también, con antecedentes. Por ejemplo, si ustedes quieren... Podemos hablar del 14 de noviembre, por ejemplo. ¿Sí? Cuchillo Parado. Cuchillo Parado, municipio de Coyame. Perfecto. Mire, por ejemplo, discutíamos en un momento, y pues este programa tiene esa intención, el que sea la plática con los amigos, plática nocturna, plática así, estando en confianza y hablando de temas interesantes. Ahora, vamos a vernos un poquito más anteriormente a lo que es la Revolución Mexicana. ¿Cómo surge esto y por qué? ¿Qué es una revolución? Sí, es un cambio. Es un cambio. Y a tenor de los movimientos sociales y obreros que estaban ocurriendo a inicios del siglo XX, la Revolución China, la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana, esto ocurre también para darle libertades y derechos a los obreros, a los campesinos y a toda la gente que se sentía oprimida por las clases altas. Licenciado Cimental, por ejemplo, usted me mencionaba ahorita Cuchillo Parado, el inicio de la Revolución Mexicana, vamos a decirlo así, oficial, así como lo dicta el Plan de San Luis, de don Francisco y Madero. Y usted, por ejemplo, piensa que aquí empezó realmente la Revolución Mexicana. Más bien es un debate histórico bastante contundente. Hay teorías, lo que he escuchado y he leído, que dicen que en el estado de Puebla, con los hermanos Cerdán, comenzó ahí. Otros dicen que con Toribio Ortega Ramírez, el caudillo o el revolucionario de la región del desierto de Chihuahua. Y otros dicen que como empezó, ¿no? El 20 de noviembre. Dentro de los estudios que... Como estaba programado empezó. Cuando estaba programado, pero siempre, en México se han fijado en la historia cómo se adelantan las cosas. Siempre. Se adelantaron desde Querétaro, en la Casa de la Corregidora, se adelantó el movimiento de independencia. Que estaba planeado para diciembre. Todo se adelanta. Y antes de que los cachen, vamos a adelantar el movimiento de independencia, ¿verdad? Así que inclusive pudo haberse adelantado también aunque ya estaba previsto en el Plan de San Luis, que desde San Antonio, Texas, don Francisco y Madero ya lo tenía previsto y se ensayaba y se buscaba cuáles son los fundamentos legales inclusive para hacer un buen plan revolucionario. ¿Cuál sería, maestro, disculpa, cuál es la teoría más aceptada? Considero, nacional o sí, mundial? la Revolución Mexicana comienza el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde, como lo dicta el Plan de San Luis, por Toribio Ortega en el pueblo de Cuchillo Parado, municipio de Coyame. El asunto aquí es de que ya hubo movimientos, ya hubo broncas ahí desde antes. 14, Lo ¿no? mencionaba, exacto, lo mencionaba el licenciado Herrera también. Ahora, esto surgió en Puebla, la matanza de los hermanos Cerdán, por ejemplo. Y Impactante también, hecho. exacto, y también pues todo el andamiaje que estuvieron construyendo los hermanos Flores Magón con su diario Regeneración y también con el hijo del Aguizote, porque aquí estuvieron dándole y dándole y dándole al gobierno de don Porfirio Díaz, hasta que él dijo, como era su frase característica, mátalos en caliente. Hijo, ese es uno de los momentos más impactantes. Recordar también, porque también aparte de lo que se lleva uno de los libros, uno es muy visual, ¿no? A mí, cómo transmitieron de manera artística esa escena en la novela histórica El vuelo del águila, Exacto. de Gonzalo Martínez Ortega, que en paz descanse, el gran cineasta chihuahuense. Fue muy impactante cómo se estaban comunicando por telégrafo. La escena, la frialdad de Manuel Ojeda para transmitir ese mensaje, que hasta canciones se hicieron, el soundtrack, por decirlo, Así la es. música de la novela, viene la canción Mátalos en caliente y quedó como una frase para la posteridad. Bueno, pero obviamente hablar de la revolución es hablar de un momento histórico
en específico, ¿no? No solamente del momento en que se levanta, sino que hay toda una serie de acontecimientos que se van uniendo y desembocan en este levantamiento armado, ¿no? Que la fecha podemos discernir unos de otros, dependiendo de dónde vivimos incluso, ¿no? Así es la historia, ¿no? Entonces, pero todo lo que estaba alrededor de ello, los movimientos obreros, los movimientos campesinos que ya estaban surgiendo en el país, ¿cómo es que los miras tú, Hugo, en ese sentido? O sea, ¿cómo miras tú los acontecimientos que están alrededor, el escenario, pues, que se prestó para el levantamiento? Considero que estos eventos fueron aunándose unos a otros, se fueron amalgamando y cuando ya no se pudo más, el país explotó. Y solo esperaron una pequeña chispa, que esta fue la que puso en marcha vamos a decirlo así, latifundista, esta persona tan importante que fue Francisco I. Madero para el movimiento de independencia. Platicábamos ahorita con los licenciados también de los movimientos, básicamente de los movimientos armados y obreros que se levantaron aquí en nuestro país. Platicábamos del levantamiento yaqui con el famoso Cajeme, que después me mandaron a todos los yaquis a trabajar a Yucatán, forzosamente, ¿sí? El gobierno de don Porfirio Díaz, él no se andaba con medias tintas, y si no los mataba en caliente, los mandaba a trabajar en caliente. Y ese es de los movimientos más auténticos, ¿no? Lo que pasó con los yaquis, puesto que no habían recursos financieros atrás de ellos. Por ejemplo, Francisco de Madero tuvo que haber metido algo de dinerito, ¿no? Igual que muchos otros acaudalados de la época. Pero el movimiento de los yaquis es de los más auténticos porque surge desde una comunidad con la forma más espontánea posible, ¿no? Alejandro, ¿qué ibas a aprovechando mencionar? ahorita este pequeño pausa, manda saludos Víctor Fernández Márquez, nos desea Un saludo mucho para Víctor. éxito, compadre, muchos saludos. Alondra Valles manda felicitaciones al maestro Hugo Quedo. Miguel Ángel Calderón hasta Ciudad Juárez, nos está viendo desde la heroica Ciudad Juárez. Miguel, un abrazo muy fuerte. Saludos. La pregunta que estaba ahí es muy interesante, Así es. de Exclusivas Madrigal. Madrigal. Dice, ¿la rebelión de Tomochi se considera precursor de la revolución? Inclusive también, ya ven que la rebelión de Tomochi, don Porfirio Díaz desencadenó toda su furia y poder, dejando nada más vivos a mujeres y niños, dice la historia. Dicen en los libros de aquí por ejemplo, de historia de Chihuahua. Le agradezco a la maestra Silvia, es compañera mía de Exclusivas Madrigal, y ella es una ferviente admiradora de la historia, aunque no sea de historia, ¿sí? Ahora, sí, la rebelión de Tomochi, la rebelión de los yaquis en Sonora y los movimientos obreros de Cananea en Sonora y de Río Blanco en Veracruz, que estos también vinieron a poner un precedente y dijeron, en cualquier momento estalla, ¿sí?, la Revolución Mexicana, y solo esperamos que alguien nos dé un pequeño empujoncito para ello, ¿sí? Así que el plan de San Luis desembocó en toda la tristeza, en toda la furia, en todo el rencor que se tenía de las clases medias bajas y las clases más bajas, más desfavorecidas, hacia el régimen de don Porfirio Díaz. Bueno, ¿Sí? hablando ya del resultado de la revolución propiamente dicha, de la revolución en sentido estricto, ya con el interinato y entre Porfirio Díaz y la elección para que llegara Francisco I. Madero, ya una vez con la llegada de Francisco I. Madero, que era una de las consecuencias naturales, ¿cómo ves tú el desempeño de Francisco I. Madero en la presidencia de la República? Muy bien, fue bueno el tiempo que duró, pero a la vez fue triste. Inclusive vemos lo que pasó. Hubo una novela aquí de la Revolución Mexicana, yo me acuerdo que llega el mismísimo Emiliano Zapata y se me hizo bueno verlo así de esa manera, que llega a amenazar a pistola en la oficina al mismísimo presidente Francisco I. Madero, porque no le cumplió todo aquello prometido a los campesinos, todas esas leyes agrarias que se querían mitigar y que por eso, vamos a decirlo así, empieza la Revolución Mexicana. Ahora, con el plan de Ayala, pues se trata de decirle a Madero, no nos cumpliste, vamos a hacer algo nosotros. Y tristemente, pues ya sabemos el desenlace de don Francisco I. Madero, que después de la decena trágica en 1913 es traicionado por Victoriano Huerta. Uno de los errores, lo platicábamos ahorita con los licenciados, es que deja a todo el gabinete intacto.
A todo el gabinete porfirista lo dejas. Dejaste a los lobos, ¿sí? A un lado de las ovejas. Y en un momento determinado se las iban a comer. Sí, los llamados científicos, ¿no? Los llamados científicos con José Yves Limantour, que en boga, El de Hacienda. el de Hacienda, que créeme que levantó mucho a México, sí, económicamente. En momentos fue genial, uno de los mejores de la historia. Efectivamente, y no Claro podemos que- culparle a don Porfirio Díaz el enamoramiento con esta cultura francesa que nos dio tanto el Art Nouveau. Aquí tenemos a la Quinta Gameros, tenemos al Palacio de Bellas Artes, construido también, vamos a decirlo así, a como les gustaba en Francia, a como era su estilo arquitectónico y cultural en esos momentos. El Palacio Federal de aquí de Chihuahua. Palacio lo que es Federal la Casa también, Chihuahua. efectivamente. Entonces tenemos muchas cosas que nos dicen, bueno, México en esta época de don Porfirio Díaz tuvo buenos adelantos. Él trajo la revolución industrial aquí a México. Y aunque en 1850 se había construido la primer vía férrea, sí, don Porfirio Díaz articuló todo el territorio nacional para poder conectar todos los puntos importantes del país y hacer un ferrocarril, una vía férrea decente, de primer mundo. ¿Sí? Y por eso llegaron tantas inversiones aquí. Ese fue un movimiento muy importante porque cuando el periodo gubernamental de Juárez y Lerdo de Tejada, pues simplemente estaba construida la vía férrea entre México y Veracruz. Efectivamente. Y no Bueno, se movió en años. ¿no? Pero No se también movió. manejaba Vasconcelos en un programa que se llama Charlas Mexicanas, si no me equivoco. Todavía tienen ahí en la hemeroteca de TEUNAM y se puede consultar inclusive a través de plataformas como YouTube. José Vasconcelos decía que no había gran cosa que aplaudirle a Porfirio Díaz. Gracias a que en Turquía, por ejemplo, al mismo tiempo se estaba construyendo el ferrocarril. Dice, más que nada fueron empresas extranjeras las que vinieron a traer el ferrocarril, coadyuvó el gobierno en algo, ¿no? Más sin embargo eran empresas extranjeras. Y si vemos las primeras rutas, eran rutas para sacar materias primas del país hacia los puertos más importantes, entre ellos obviamente el primerísimo que estaba en aquel entonces, que era el puerto de Veracruz, ¿no? El detalle es que no había empresas mexicanas establecidas todavía, ¿no? No, A pero lo mejor no obviamente- con esa capacidad económica Tan amplia, ¿no? como para poder tener un sinnúmero de empleados, ¿no? O sea, Incluso ni Estados Unidos en esos años era influyente. Todo era no, Europa. no a ese grado, pero sí existía cierto... ya habían recordemos que empresarios estadounidenses que le metían lana al Ya ferrocarril. estaba en ese Carnegie momento. del acero y todo eso. Carnegie, Carnegie. Ford. Morgan, Estaba- JP Morgan. JP Morgan, financiero, bancario, Bilderberg. Rockefeller, no se nos olvide. Así es. Los Sí. precursores de la industria mundial, ¿no? Entonces, Así es. el asunto aquí es que Porfirio Díaz le apostó precisamente, dijo, bueno, que entren las empresas extranjeras y ya me dejan la infraestructura en un futuro. El único que realmente llegó a tener la infraestructura del ferrocarril ya a favor del país fue Lázaro Cárdenas. Recordemos que hasta el 36 es cuando se expropia lo que es el ferrocarril. Fue el primer ensayo antes del 38, que es la expropiación de la industria eléctrica, ¿no? Y precisamente... ¿Y petrolera? Petrolera, perdón. La industria fuiste eléctrica a López Mateos. hasta López Mateos en el Sí. 60, 27 de septiembre. Entonces, aquí con Porfirio, con Lázaro Cárdenas, se da la expropiación del ferrocarril y se le da al sindicato. Por eso, tantos ferrocarrileros que han ganado demandas muy importantes y que les ha ido bastante bien, precisamente porque eran accionistas, digamos, de lo que fue el ferrocarriles mexicanos hasta antes de que se volviera a privatizar en el gobierno de Ernesto Zedillo, ¿no? De hecho, números concretos, licenciado, ahorita que me estás hablando de eso, el 62% de todas las inversiones, todos los capitales aquí en México eran europeos, el Ingleses 62%. sobre todo, ¿no? Ingleses, alemanes, franceses, poquito español, poquito italiano, etcétera. Pero, sí, franceses también, obviamente. Y el otro porcentaje era americano. Americano. Y sí, obviamente tenemos que recordar que Estados Unidos no era el monstruo No, no. imperialista, no era el imperio yanqui que conocemos Pero ya está en estos despertando. días. Ya estaba despertando, se decía el gigante dormido que en cualquier momento iba a despertar, ¿sí? Y despertó, Ya está despertó precisamente. Previos accesos de tos, ¿verdad? Que le dio Así es. hasta después de la crisis del 29. Así ¿no? es. Ya la Efectivamente, Segunda al Guerra. famoso crack, al martes negro y pues bueno, Aquí, por ejemplo, imagínense. en México con lo del petróleo, en la época de Porfirio Díaz, que es cuando se descubren los primeros yacimientos, a flor de piel, a flor de tierra casi, se usaban aquí en México como ungüentos.
Ya el petróleo. Ya después llegaron los ingleses y los americanos y empezaron a darle una explotación adecuada, ¿no? En Tabasco, creo. Era un uso rudimentario del petróleo hasta Sí. que llegaron los conocedores, Los ya sea conocedores. europeos, ¿sí? A darle el uso que se debe hacer. Ya con la construcción, vamos a decirlo así, con la innovación que fue el motor de combustión interna, el automóvil por Así los es. hermanos Daimler-Benz, entonces, sí, de aquí empieza a surgir Sí, todo. empieza a utilizarse como queroseno, ¿no? Para iluminar casas y después... Efectivamente. Ahí empezó Rockefeller Sí. con el querosén. Y ya Así se había es. empezado en otros lados. Sí, pero Pero él Rockefeller empieza con eso. Y lo al momento de industrializó. que empiezan a hacer ciertos Es experimentos... tu héroe, ¿no? No, pero sí es muy importante porque va concatenado a el incipiente desarrollo industrial de Latinoamérica, ese despertar del gigante dormido. Bueno, pues Así entonces te comentaba que en el caso de Rockefeller y de todas estas compañías como era Standard Oil Company, empiezan a hacer ciertos estudios y ven que hay una sustancia que era muy poco manejable, era muy inestable. Esa sustancia después la vamos a conocer como la gasolina. Ellos la desechaban, ya después vieron que tenía su utilidad bastante interesante, ¿no? Primero se le daba un uso, sí, al petróleo solamente y no se sabía qué hacer con todos los derivados que emanaban de él. Bueno, maestro, y cambiando un poquito de tema con respecto a eso, sobre educación, ¿qué nos podrías hablar? En la En educación aquella durante la Revolución Mexicana. Sí. Pues bueno, miren, déjenme decirles algo. Porfirio Díaz sí le apostó a la educación. Él abrió aquí con Justo Sierra como secretario de Educación y todo esto, la Escuela Nacional Preparatoria, las normales. Él también se abocaba mucho a la preparación de los jóvenes tarahumaras y que aprendieran no solo en su lengua, sino que también ya se estuvieran haciendo ahí unos mininos, los primeros pininos de lo que es una educación bilingüe, ¿sí? Con los tarahumaras. Entonces, don Porfirio Díaz sí le apostaba un poquito a esto, aunque pues bueno, sabemos que, y si tenemos que, vamos a decirlo así, duramente, tenemos que básicamente decir que el gobierno de don Porfirio Díaz lastimó y lesionó a las clases bajas y solo favoreció a los comerciantes y a los empresarios de alto vuelo. De hecho, regresó la compañía lancasteriana, que fue expulsada en la época liberal de México. Así es. Por el gobierno de Juárez y compañía. Entonces regresa la compañía lancasteriana con Porfirio Díaz, ¿no? Así es. Entonces se auxilia de los viejos educadores que existían en el país. Así como Juárez y Lerdo de Tejada hicieron a un lado a la iglesia, Porfirio Díaz le dio cabida de nuevo a la iglesia, a su poder. Entonces volvieron a traer a los lancasterianos y a esta educación en la que se ayudaban los unos a los otros. Nos quedan cuántos Aquí minutos. tenemos unos saludos, si me permites, maestro. Antonio Mendoza, mucho éxito, señores abogados, muchas felicidades por su programa, muy interesante. Antonio, un fuerte abrazo, gracias por tu sintonía. También Jaime Iván Estrada Avante, Jaime, saludos. Dice un saludo, queridos amigos, mucho éxito. Un honor tener en el programa a mi querido compadre y amigo Hugo Quedo. Gracias, Jaime gracias, Estrada. gracias, compadre. Y el Peter Weber Ávila, saludos de nuestro querido amigo. Saludos, mi Peter. Vencedor del desierto. Sí, hombre, Vencedor, ¿verdad? un saludato, porque ya es la segunda vez que nos sintonizas. El buen Peter, desde ya de Delicias para todo el estado. Ya anda generando callo para sintonizarnos. Ahora, De verdad, qué interesantes temas, pero sí, y qué que pudiéramos difícil. seguir y seguir aquí Hombre. platicando y Sí, no se no, acaban. se nos va. Por ejemplo, yo considero que uno de los logros más importantes de la Revolución Mexicana es la Constitución de 1917. Y ahora también se debate mucho. Licenciados, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué creen de esto? ¿Cuándo termina oficialmente la Revolución Mexicana? Nunca hay una fecha, ¿sí? Exacta. Y unos dicen que termina en 1917 con la construcción de esta Constitución y otros con la muerte de don Francisco Villa en 1923 y otros hasta que se termina el maximato con Plutarco Elías Calles. Son Hasta cosas la muy expropiación, debatibles. dicen otros. Y otros que hasta la expropiación Otros dicen petrolera. que el único sexenio de la revolución fue el de Lázaro Cárdenas. Sí, Otros vamos a llegan decirlo decirlo, así, sí. muy querido socialmente. Lázaro Cárdenas, para algunos el mejor presidente de México, para otros, bueno. Pero finalmente la historia le marca un alto en la batalla de Juárez, ¿no? De Ciudad Juárez. Así Y ahí es. se termina la Revolución Mexicana. Y la ya todos los caída de demás son... Díaz. ya ¿Y la todos los caída demás de Díaz? Son movimientos sociales que van surgiendo. Exacto. Derivados.
Sí, de- en del ímpetu que traía en 1911, la revolución. batalla de Juárez, Pancho Villa y Pascual Orozco hicieron su mejor trabajo allá. Andaba haciéndole a los pininos de actor Pancho Villa con los de Hollywood, que le mandaron a filmarlo en 1914. Sí, sí, primer mexicano que fue filmado por Hollywood. Ahora, Hollywood, sí. exacto. Porque Díaz también fue filmado, ¿no? Sí, fue filmado ya. Recordemos que este invento de los hermanos Lumière, el cinematógrafo, un año después de su creación, en 1896, ¿sí? Aquí en México estuvo dando y dando. ¿Sí han Así que- escuchado tú, maestro, amigo y mis queridos amigos, la voz de Porfirio Díaz? Sí, hay Sí. una Que grabación es de Thomas Alva Edison. Una felicitación a Tomás Alva Edison, que por ahí está el run run de que era mexicano, eso lo podemos tocar en un programa. A lo mejor más adelante. Lo bueno es que Sí. tenemos mucho tema y afortunadamente Hugo va a estar viniendo recurrentemente, entonces nos va a estar Exactamente. apoyando ahí con el desarrollo de este programa, que esperemos que sea de su agrado. Pues no queda más que agradecer, ¿verdad? Que nos hayan, a las personas que nos vieron, Muchísimas gracias. a los ¿verdad? invitados. Un gusto, les agradecemos. Aldo, Pues vamos a estar tratando de estar todos los martes de 8 de la noche a 9 de la, de 8 a 9, a 8 a 9 de la noche, entonces hora de Chihuahua, a Toda- las 7 del Pacífico y obviamente a las 9 de oye, no le Ciudad de México. preguntamos a Hugo quién es, ¿verdad? ¿Cuál Sí, es su- no, deja tú eso, mira, acá nuestro querido amigo Mar, Lacho, todos pues son gente, aparte de su profesionalismo, pues con una bondad infinita y nos van a dar, voy a emular una promoción de los años 90, nos van a dar de pilón 6 minutos y con eso podemos terminar con una entrevista de la personalidad, quién es el maestro Quedo, por qué es tan enamorado de la historia, dónde nació. ¿Qué definió su vida? ¿Qué día nació? Dijiste enamorado de la historia y se le fueron los ojos, pero no sé para dónde. A un libro. Para todos lados, para todos lados. Un libro. Exacto. ¿Eres de dónde, maestro? Mira, yo nací aquí en la ciudad de Chihuahua, 21 de noviembre de 1983. Ah, ya mero, ya Dicen que eras del Dama, ¿no? Dicen por ahí, ¿verdad? Ahí le preguntamos a mi compadre Jaime. Bueno, Ahí, pero como ahí Jaime nos platicará de eso. como buen historiador hay un debate sobre tu fecha exacta de nacimiento, ¿no? Exacto, también. Ahora, yo les digo, ¿de dónde surge este amor por la historia? ¿De dónde surge esto? Yo, si no fuera docente, Alejandro, el licenciado Herrera, lo sabe. Y a mí me gustaba dar clases hasta de niño a mis amigos y yo les decía esto y esto pasó y aquello, sin ser docente. Y el ser docente me potencia todas estas, vamos a decirlo así, habilidades que gracias a Dios, ¿sí? Tengo para dar esta materia y para dar algunas otras. Me gusta, amo mi trabajo, lo que es la historia, lo que es la cívica, la geografía, etcétera. Y les mando un saludo a mis escuelas, hacia la secundaria 3064, a la Federal 2, al CEDEX 1, sí, a donde yo doy clases, y a todas aquellas por las que he cursado para, vamos a decirlo así, darme esta pasión y este gusto por la historia. ¿Qué materias impartes en esas Yo he instituciones? impartido geografía, cívica y ética, ahorita estoy en español y en historia. Y aunque me gusta mucho la historia de México, sí, mi fuerte todavía inclusive es la historia universal. ¿Qué acontecimiento de la historia universal es el que más te apasiona estudiarlo? Me gustan las culturas agrícolas de la antigüedad. Me encanta lo de los egipcios, los griegos, los fenicios, los romanos, toda esta zona de Del Nilo. Medio Oriente, sí, del Mediterráneo. Me apasiona todo esto porque todo lo que estamos haciendo Una ahorita, de las civilizaciones. todo lo que vivimos ahorita, exacto, sí, gracias a estas precursoras, que son estas culturas. Ahorita que mencionas cuna de la civilización, Aldo, uno de los momentos más impactantes y de dolor universal en la historia y el origen de los seres humanos fue los ataques armados estadounidenses a Bagdad. Destrozar hombre. museos de la antigua Mesopotamia. Exacto. Hay familias que tenían más de 1000 años viviendo ahí que se tuvieron que ir. Ininterrumpidamente, aunque les cambiaba el poder ahí el imperio, que primero fueron los mesopotámicos, que después los babilonios, después los asirios, después los medos, después los persas, Sumerios. después los sumerios que empezaron con la irrigación, con los canales, con toda esta cosa, y fue triste, como mencionan los licenciados, que cuando Estados Unidos invade ahí, yo vi una noticia en CNN y se decía, Estados Unidos bombardea el paraíso, donde surge la historia, donde surgen las civilizaciones, y el paraíso que se narra inclusive en la Biblia, en los ríos Tigris y Éufrates, Sí, dicen que ahí estaba el Edén, ¿verdad? el Edén mismo. Sí, fue algo muy, muy
muy criticado, ¿no? Igual que los ataques hacia Afganistán y también los mismos ataques que hicieron lo que fueron los talibanes a algunas esculturas de Buda que tenían Efectivamente. también, o sea, vemos que actualmente la falta del estudio de la historia nos provoca el generar unas actitudes muy, muy estúpidas y el atentar contra patrimonios de la humanidad, ¿no? Así es es. terrible eso. Sí, bueno, ahora sí, ya nos están dando la indicación de que tenemos que terminar el programa. Agradecerles nuevamente a todos ustedes el habernos acompañado, a todo el público. Agradecer a los dos invitados, tanto a la licenciada Melissa Orozco como al licenciado Hugo Quedo. Agradecer a Omar Luján, agradecer a Nacho González, que nos ayudaron aquí en la producción. Luis Horacio. Luis Horacio. Lacho. Luis Horacio González, que nos ayudaron aquí en la producción del programa, Alejandro, Jorge también, agradecerles bastante el estar aquí en el programa, les doy el agradecimiento nuevamente, su amigo Aldo Rivera. Alejandro Herrera. Jorge Cimental. Y nos vemos el próximo martes en punto de las 8 de la noche de tiempo de Ciudad de Chihuahua. Y esto fue Der Der History. History. Hasta la Hasta próxima, luego. gracias. Hasta la próxima. ¿Ya nos podemos levantar?